Eso. Es- Vamos a ver. Casi salgo. ¿Cómo salgo? Si ya se dejó de presentar. Sí, ya está. Ya, ahí Ya, has de ver la mía ahorita. ya. Hecho. Entonces, vamos a continuar con esto. No, no te olvides. Como le estabas viendo acá, el corazón es de frente. Esta es la aurícula derecha. Este es el ventrículo derecho. Aurícula izquierda. Ventrículo izquierdo. ¿Ya? Perdón, del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que es esta gruesa. Y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, que es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, en la irrigación del corazón, nosotros vamos a tener que son estas dos arterias, las coronarias, que son las primeras ramas de la arteria aorta. ¿Ya? Tenemos hacia adelante, hacia el frente, como lo estamos viendo de frente al corazón, esta de aquí, que es la arteria coronaria izquierda. ¿Ya? Y hacia atrás, dirigiéndose hacia atrás y un poco al frente, la coronaria derecha. ¿Ya? De la coronaria izquierda es solo este pedacito de aquí. ¿Sí? De ahí se bifurca, se hacen dos ramas. Esta delgadita que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo es la circunfleja, arteria circunfleja. Y la que se continúa por el tabique interventricular hacia abajo, esa es la descendente anterior, arteria descendente anterior. ¿Ya? Esas son las principales. De ahí, de la circunfleja, nosotros tenemos estos ramos de acá, que es el ramo marginal izquierdo. ¿Sí? Este que te señalo. Ramo marginal izquierdo. ¿Ya? Que son los más importantes. Como ves, está irrigando la parte anterior del corazón y la parte izquierda. ¿Ya? De la derecha, todo este ramo es la arteria ¿cómo es? De coronaria y derecha. Da un ramo que está por aquí y se continúa por acá, por debajo de la aurícula derecha. Si quitáramos este pedazo, le veríamos la continuación. ¿Ya? Esa es la primera rama de la coronaria derecha, que es la arteria del sino auricular. La arteria del sino auricular. Ya vamos a ver qué es eso. Se dirige hacia la aurícula derecha. ¿Ya? Esa es la primera. Después esta se continúa y tenemos, antes de cambiar hasta la parte posterior, tenemos la marginal derecha, la marginal izquierda de la coronaria izquierda y la marginal derecha de la coronaria derecha. Facilito. Se llaman así porque están justo en los bordes del corazón, de la región anterior. ¿Ya? Vamos a verle ahora que continúa la coronaria posterior por detrás y le vemos por aquí. ¿Ya? Sigue, ¿no? Es todo esto. Y se dirige en la parte posterior del septo interventricular. Esta de aquí, esa es la descendente posterior. Si teníamos una anterior, tenemos una descendente posterior también. De hecho, acá se le ve a la marginal derecha todavía. ¿Ya? Y las ramitas más pequeñas que tenemos aquí en todo lo que se distribuye en el miocardio ya son ramas terminales, es decir, que no tienen anastomosis. Si ves, no se pegan ni una con la otra. Esos son ramos terminales. ¿Hecho? Esto es bien importante saber porque en los ramos terminales, si es que se llega a tapar por alguna razón, el tejido circundante se va a morir. Eso es la isquemia, baja de nutrientes y de oxígeno y la necrosis, que ya hemos hablado un poco de eso de necrosis, la muerte tisular. ¿Hecho? En otros tejidos, por ejemplo, el hígado, los músculos no tienen esas ramas terminales, sino que tienen colaterales que si se muere esta arteria, tiene otra para sustituir. ¿Ya? Y no se muere. En este caso es lo que ocurre el infarto de miocardio, por ejemplo, cuando no tiene a dónde recurrir para que le dé nutrición a esa parte del tejido. ¿Ya? Esto es en cuanto a las arterias. Vamos a las venas ahora. Las venas van a recoger la sangre de la respiración celular. Entonces comienzan por acá atrás.
esta de aquí, que es la vena posterior del ventrículo izquierdo. Como le estamos viendo atrás, esto es izquierdo y esto es derecho. Al revés que viendo de frente. Entonces, esta es la vena posterior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Esta de aquí, la vena de Marshall, que recoge sangre de la aurícula izquierda. Es delgadita, la vena de Marshall. Del lado derecho tenemos la vena cardíaca menor, esta otra delgadita que está justo en el surco entre la aurícula y el ventrículo derecho. La vena cardíaca menor. Esta un poquito más gruesa, esta es la vena cardíaca media. ¿Sí? Vena cardíaca menor, vena cardíaca media. ¿Ya? Es todo, esto está a lo largo de la descendente posterior. ¿Ya? Todas estas terminan en este seno de aquí. ¿Qué es un seno? Es una vena, perdón, de forma triangular y más gruesa. Eso es un seno venoso. Una vena de forma triangular y gruesa. ¿Bien? Que es el seno coronario. Esa es la que recibe la sangre solo del corazón, de todos los lados. De la cardíaca menor, media, de la vena de Marshall, de la cardíaca magna, eso me olvidé que está por acá, cardíaca magna, y la vena posterior del ventrículo derecho. ¿Ya? Eso es, por detrás. Por delante la cardíaca magna se recoge confluentes, así como cuando estudiabas geografía en el colegio, las confluentes de tal río es tal, tal. ¿Ya? Aquí vamos a ver en venas siempre, las confluentes van a hacer que se unen dos o tres arterias de diferente lado a formar una sola. Las confluentes de esta, de la vena magna, para acá, en el lado izquierdo se le ve hacia adelante con esta, que es la cardíaca mayor, ¿ya? Y la marginal izquierda. Las dos, la cardíaca mayor y la marginal izquierda en venas van a formarme la cardíaca magna, que se le ve por acá atrás. Y termina en dónde? En el seno coronario. Ahora sí, siempre se me preguntar cuáles son las confluentes del seno coronario. Otra vez, la cardíaca menor, la cardíaca media, la vena posterior del ventrículo derecho, la de Marshall y la vena magna. ¿Hecho? Todas esas van a confluir para formarme el seno. ¿Y dónde desemboca el seno? Aquí, este pedacito de acá, que es la pared interna de la aurícula derecha, que ya vimos, con la válvula de Eustaquio. ¿Hecho? Venas, ¿Perdón? las 5 venas son, ¿no es cierto? Son 5, ¿no? Sí, son 5, ajá. También depende del libro. A veces le ponen otra chiquita que encontró otro médico y le describía en ese libro. Pues depende del libro, pero de estas son las que se ven en la de Rubier. ¿Hecho? Muy bien. Eso es, entonces las arterias irrigan y las venas drenan, junto con los linfáticos. El corazón tiene linfáticos derechos e izquierdos, que son como las venas. ¿Sí? Siempre van pegadas a las venas y a las arterias los linfáticos. Recogen, también drenan estas. ¿Ya? Hecho, ¿qué más? De aquí nada más. Vamos a seguirle viendo ahora el mecanismo en que el corazón late por cuenta propia. ¿Ya? Este se llama el sistema cardionector. Sistema cardionector. Entonces, ay, aquí tenemos la aurícula derecha. Este de acá es el ventrículo derecho. ¿Sí? Y esta es la vena pulmonar, perdón, la arteria pulmonar. ¿Ya? Para que te orientes. El sistema cardionector son células especializadas propias del miocardio que se excitan por sí solas, ¿ya? Por variación del sodio en el intersticio, ¿ya? Normalmente ya vimos de la célula cardíaca que es un umbral de menos 84, va a pasar a 40 en el ciclo, en el potencial de acción. Estas células especializadas
en este punto a la desembocadura de la vena cava superior que está aquí, justo el de color azul, se excitan un poco más arriba del umbral. Entonces no necesitan que venga otra neurona o una célula muscular para aplastar ese botón, sino que se aplasta solito. Y ese es el nódulo de Kate y Flagg. Nódulo de Kate y el otro científico fue Flagg. Ese es el epónimo. El otro, el que más se utiliza es nódulo sinusal o sino auricular. Tiene tres nombres. De Kate y Flagg, sino auricular o sinusal. ¿Ya? Entonces el potencial de acción, el umbral está un poco más arriba, no es tan negativo como menos 80. ¿Ya? Entra el sodio fácilmente, quiere decir, en este punto. Con eso se despolariza y se repolariza por sí solo. ¿Ya? Este nódulo va a dar ramas que se van a unir con otro nódulo que está entre el tabique del aurículo ventricular derecho. ¿Sí? Entre el tabique aurículo ventricular derecho, que se llama el nódulo aurículo ventricular, facilito. ¿Ya? O el nódulo de Aschoff-Tavara. Aschoff con doble F. Tal cual como suena, solo que con doble F. Aschoff. Y Tavara con doble B. Son dos personas igual. También es más fácil acordarnos que es el aurículo ventricular. También en los libros le vas a ver como nódulo AB a este. ¿Ya? Tiene que tener fibras porque este es el único que se excita solito. Tiene que mandar esa comunicación al nódulo AB por las fibras internodales. Estas no se ven porque están en el espesor del tabique interauricular, justo por aquí, en el espesor de esa parte, ¿ya? Uniendo las dos. Y justo pasa por la porción membranosa del tabique interventricular, que eso ya le vimos en otra imagen. Vamos a buscarle para que te refresque la memoria. Eso embriológicamente se forma por miocardio y por una parte tendinosa que es este pedacito blanco, ¿ya? Por ahí también pasan las fibras aurículo, como es, internodales, ¿sí? Hasta llegar al nódulo AB. ¿Para qué pasan ahí? Para que la conducción se relantezca, 0.02 segundos. Se hace más lento a este nivel, ya que se estimula el nódulo AB, contrae las aurículas, todo lo que está relacionado en la aurícula derecha y la aurícula izquierda, toda esta parte. Y antes de pasar a los ventrículos tiene que haber un lapso, una parte, un tiempo que esté demorado para que no se contraigan las dos al mismo tiempo y la sangre se me quede en la mitad del corazón, sin una función específica. ¿Ya? Entonces, para eso es esa parte que en embriología se forma. ¿Ya? Del nódulo AB salen otras fibras que aquí les vemos de color rojo. ¿Sí? Esas es el haz de His. Haz de His para acá y para el lado izquierdo. ¿Sí? El haz de His con H y S, His. Haz sí con Z, H y Z. ¿Ya? Y esto se distribuye tanto al lado derecho, que es lo que le vemos mejor aquí, y al lado izquierdo. Y este, al lado derecho, se va a dividir de acuerdo a los pilares que tenemos. ¿Sí? Al músculo papilar, que es este de acá. ¿Sí? Va a irrigar esto, ya que esto, el haz de His va a controlar la apertura y lo que se cierra de las válvulas, tanto de la mitral como de la tricúspide. ¿Ya? Al lado derecho estaba la mitral o la tricúspide. ¿Cuál es? Válvula mitral. No, perdón, lado derecho, Al lado derecho, ajá. tricúspide. Es. Entonces, el haz de His al lado Perdón, es que me derecho. estaba viendo la imagen y se me fue. No pasa nada. ¿Ya? Al lado derecho, como está la tricúspide, se va a dividir en dos, perdón, en tres las ramas, ¿ya? Para cada uno de los músculos papilares. No va a inervar la válvula, sino el músculo papilar, que es la parte de acción. Y vuelta al lado izquierdo, como está la mitral, va a dividirse en dos el haz de His para cada uno de los músculos papilares, ¿ya?
Y las más chiquititas que se distribuyen ya al final en todo el músculo ventricular se llaman fibras de Purkinje. Son las más chiquitas. Fibras de Purkinje con K y J. Purkinje. ¿Hecho? Eso hace que el resto del corazón se contraiga, porque no solo van a ser el músculo papilar ni el músculo pectíneo de las aurículas, también el de primer y segundo grado del miocardio ventricular también tiene que contraer. ¿Hecho? Y así es como este nódulo sinusal se activa por sí solo y manda la energía a todo, desde la base hasta el vértice del corazón. ¿Ya? Ahora eso es que cuando se saca el corazón de cualquier ser vivo y se le pone una solución fisiológica que tiene sal, que tiene el sodio, comienza a latir por breves minutos, ¿sí? Fuera del cuerpo, ¿ya? Porque este no necesita nada que le prenda, más que el sodio. ¿Hecho? De ahí que el sistema nervioso autónomo le controle es diferente, ¿sí? El simpático le acelera, manda estímulos a esta parte para que el corazón se estimule más, que dé taquicardia, por ejemplo. Y el parasimpático manda otra sustancia a esta parte para que se apague un poco y da bradicardia, ¿ya? Ese es modulador del corazón, el sistema, ¿cómo es? El sistema autónomo. De ahí, solito tiene su propio sistema el corazón, que no necesita del resto. ¿De hecho? Ahí vemos del otro lado cómo se distribuyen las de His en dos. Y las más chiquitas que Son como son... las vías de nerviosas, ¿no? Esta tiene su propia, ¿no es cierto? Exacto, ajá. Son células Desde... nerviosas mismo. Ujú. Hecho. Pero las otras vías tienen que pasarse por neuronas hasta llegar al cerebro, me imagino, ¿no es cierto? Exacto. Tienen sus vías de regulación propia en el cerebro. Este no tiene esa vía de regulación, más que por el sistema autónomo. Ujú. Hecho. Muy bien. Aquí tenemos algo de embriología. ¿Ya? Aquí vemos la ventana oval. ¿Sí? Aquí vemos el septum primum y el septum secundum. ¿Ya? Vamos a acercarle un poquito más para que veas. Cuando se forma el corazón del tubo endocárdico, que esa parte ya vimos un poco, se forma después las cavidades. ¿Ya? Pero hacia arriba, en la parte de las aurículas, en esto, se forman dos cavidades. Perdón, se forma una cavidad que se va a dividir con esta línea que le vemos aquí, que es el septum primo. Y este de acá, que es el septum secundum. Y entre los dos, obviamente se van a formar diferentes. Uno en la parte superior del tabique y otro en la parte inferior posterior del tabique. Entonces van a crecer en dirección del uno al otro, dejando un espacio aquí entre los dos septos, que es la ventana oval. Eso, como el niño no respira, no pasa nada que la sangre se cruce, ¿ya? No pasa nada. En el momento en el que el niño nace, vamos a ver la diferencia, aquí está en la del cordón umbilical, todavía no nace. Pero en el momento en que nace ya está cortado el cordón umbilical, ya no tengo nada aquí. Hay una presión por el llanto que da el niño. Es lo primerito que hace, ¿no? Llorar. Entonces aumenta la presión de la aurícula izquierda que recibe la sangre oxigenada de los pulmones, ¿ya? También los pulmones crecen, obviamente, con el llanto, mete más aire. Y le ves aquí, como no respira, los pulmones están chiquitos, ¿ya? Entonces, este ingreso de presión por parte de los pulmones hacia el corazón hace que el septum primum se pegue con el septum secundum y queda la señal al otro lado, al lado derecho, que es la fosa oval, ¿ya? Por presión de la aurícula izquierda, no te olvides, ¿ya? Ahí se pega. Obviamente también hay personas que, aunque lloren y todo eso, el septum primum no es tan largo para alcanzar el septum secundum, entonces se queda una ligera ventana oval, ¿ya? Y eso sí puede producir que el niño ahí está mezclando sangres, entonces no se oxigene bien y está cianótico, los labios como si fuera la boca de un perro, así grises, gris que digo, morados. Eso es estar cianótico.
Entonces le falta oxígeno en donde esté distribuyéndose la sangre y puede matarle a eso, ¿no? La permanencia de la ventana oval. Entonces entra a cirugía de corazón abierto y se les pega los dos septos. ¿Hecho? Esa no es la única comunicación que tiene. Como en embriología, los Esto los médicos le hacen, ¿Perdón? le dan una nalgada, creo, cuando recién nacen. Por eso Sí, muchos creo que les dan una nalgada, bro. ajá. Es la razón para que cierres, si es que no lloran por sí solos, ¿no? Ahí va la nalga, ¿ya? Porque de ahí siempre lloran por sí solos. A menos que no nazca bien, ahí sí, PAG le dan para ver si está vivo primero, si nació bien, ¿ya? Eh, en la parte de la formación de los ventrículos, uno está encima del otro, pero después cuando giran, ahí queda uno al lado del otro en los ventrículos. Y por eso las arterias, tanto la pulmonar como la aorta, quedan encimadas, porque embriológicamente estaban encima, los ventrículos, ¿ya? Eh, la formación de estas dos arterias es de un tronco común en embriología. Después se van separando una la pulmonar y después otra la aorta. Pero queda una partecita que les une. Que se llama, vemos si estaba aquí, no le veo yo. Que se llama el conducto arterioso. Aquí está, este es. El conducto arterioso. Comunica la rama izquierda de la pulmonar con la cara inferior del arco aórtico. ¿Ya? En este caso, como no está respirando, no pasa nada que se estén comunicando las dos, igual que con las aurículas, ¿ya? Pero cuando respira el niño, se produce una cantidad bastante a este nivel en el conducto arterioso, perdón, de NO, de óxido nítrico, ¿ya? Y el óxido nítrico cierra, oblitera esa arteria y queda como ligamento en el adulto y se llama ligamento arterioso, ¿ya? Facilito. Igual, si es que no se produjo bastante o lo suficiente de óxido nítrico, no queda obliterado, sino que puede pasar un poco de sangre del uno al otro lado. ¿Hecho? Y igual tiene que hacerse cirugía. Perdón, me están llamando.